Yo haré llover durante 40 días y 40 noches, y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Y hubo lluvia durante 40 días y 40 noches, y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales y todos los hombres. Para mí la clave está en hacernos una pregunta. ¿Existió otra humanidad? Existía una antigua civilización que desapareció y dejó algo. Hablamos de conocimientos que de alguna manera fueron perdidos. Catástrofes, aliens, lo que sea, pero vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir que somos mucho más viejos de lo que creemos. Incluso vamos a descubrir que hubo otro tipo de civilización. Una civilización que aprendió algo que nosotros aún no sabemos. Se perdió una sabiduría, un tipo de sabiduría, algo. No tenemos que ser tan cortos de decir, porque no se ha encontrado, no existe. No, porque no se ha encontrado, no podemos todavía afirmar que existe. Una civilización que adquirió un grado de sociedad, de tecnología, muy por encima de lo que la ciencia admite que hubo en el pasado, que desapareció debido a un enorme cataclismo. Eso nos hace pensar en la Atlántida. En el año 360 a.C., Platón da forma a Timeo y Critias, los dos diálogos considerados como los más influyentes de toda la filosofía y la ciencia posteriores. En ellos se explora el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza de la raza humana. Posiblemente, las tres grandes preguntas a las que la humanidad aún no ha logrado responder. Ambos textos hacen referencia a la Atlántida, una gran potencia marítima que alrededor de 9500 años antes de Cristo habría conquistado gran parte de Europa y del norte de África. Tras varios enfrentamientos con los que serían los ancestros de los atenienses y los egipcios, Poseidonia, su capital, habría desaparecido en el mar a causa de un gran diluvio en tan solo una noche y un día terribles. La precisa descripción de los textos y el hecho de que en ellos se afirme que se narra una historia verdadera ha llevado a que se hayan propuesto numerosas conjeturas sobre la existencia real del pueblo atlante. Y a diferencia de otros textos, de otros diálogos, estos no tienen un aspecto moralizante, sino que parecen estar refiriéndose a una descripción física real de algo que existió en el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Platón, en el Timeo y el Critias, diciendo que no era un mito, habla de que hace 9500 años, unos griegos habrían vencido, con gran heroicidad, a unos pueblos venidos del mar. Lo que hoy en día podríamos llamar los atlantes. Por tanto, si sumamos 2000 años a esos 9500, daría que al final de la última era geológica se habría producido un cataclismo en mitad del océano Atlántico y que una civilización muy desarrollada tecnológicamente habría desaparecido. Yo creo que tiene que haber existido este continente del que habla Platón. No creo que se lo haya inventado, no creo que sea un cuento de niños. Incluso muchas de las leyendas, la mayoría surgen de historias reales, de hechos reales, que luego se cuentan con alegorías, pero surgen de hechos reales. Yo te diría que no hay gran cultura alrededor del mundo que no tenga su particular Atlántida. Si tú, por ejemplo, te vas a la zona del Pacífico, por ejemplo, los Rapa Nui, los habitantes de Isla de Pascua, ellos te hablan de Hiva, el continente que se hunde en la noche de los tiempos, siempre a consecuencia de unos dioses mal encarados que castigan la soberbia del ser humano. Si te vas al Alto Titicaca, a la zona de los Aymaras, ellos mismos te hablan de Atlanticú. Los toltecas, los aztecas nos hablan de que sus antepasados habrían venido a una isla a oriente, porque ellos están en América, que se llamaba Aztlán. Pero si te vas a Egipto, te hablan de Keftiu, ese continente que está más allá de las columnas de Hércules. Evidentemente, las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Más allá de las columnas de Hércules puede ser en
en mitad del Atlántico o puede ser en todo lo que es la zona del Golfo de Cádiz. ¿Por qué no pensar que pudo estar ubicada ahí? Vemos que las tradiciones del pasado, no una ni dos, sino muchas, nos hablan de la existencia de estos continentes. Se han encontrado en el fondo del mar algunas carreteras, algunas columnas, algunas estructuras que parecen estar aludiendo a una antigua civilización, a una humanidad anterior a la que conocemos. Pero ¿se trata de la Atlántida o se trata de otros continentes perdidos? Personalmente, creo que hay restos arqueológicos en el mundo de origen atlante. Poder aceptar, sin lugar a dudas, lo que Platón nos dice, pudiendo ser increíble lo que Platón nos dice. Si lo hiciéramos, entenderíamos que Platón sabía perfectamente de qué estaba hablando, que tenía una noción exacta de los datos y los tiempos en que aconteció cada cosa y de sus protagonistas. Todas las culturas que conocemos tienen alguna opinión sobre la Atlántida. Es como que el mito, vamos a decirlo así, entre comillas, de la Atlántida encierra claves para conocer nuestro pasado y el devenir de nuestro futuro. Yo sé que el 99,5% de los arqueólogos consideran la idea ridícula. También se consideró a Schliemann ridículo, y Troya existe. Hasta finales del siglo XIX, considerábamos que Troya no era sino un mito nacido de la enorme imaginación de Homero. Hoy, gracias al empeño y tesón del arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann, Troya es una realidad. Pero si realmente nos encontramos ante lo que parece ser una civilización perdida entre las aguas, ¿dónde deberíamos comenzar la búsqueda? Platón en ningún momento alude a océano para referirse al lugar donde estaría ubicada la Atlántida, sino que habla específicamente de que estaría más allá del Atlas, lo que hoy conocemos como las columnas de Hércules. ¿Dónde estaría ese centro de la Atlántida? Realmente, en ese mar, existen algunas islas sumergidas a unos 60 metros de profundidad, y una de ellas tiene las condiciones para ser identificada como Isla Poseidonia, la isla Espartel. Para adentrarnos en la búsqueda del Imperio Atlante, hemos de remontarnos al año 9500 a.C. Según los estudios geográficos realizados por el profesor Gandra, lo primero que encontraríamos es un mapa de Europa muy distinto al que conocemos hoy. En el periodo final de la última glaciación había hielo, en algunos lugares con 2 y 3 kilómetros de espesor. Se había acumulado agua en los océanos, por lo que estos estaban 150 metros más abajo que hoy en día. Y por tanto, el paisaje era muy distinto, muy diferente al que conocemos. Siendo así, en nuestra costa atlántico-europea, tendríamos más de 500 kilómetros de tierra firme de lo que hoy conocemos. No existía, por ejemplo, el Mar del Norte. Era posible ir desde la península ibérica a pie hasta Irlanda. Del mismo modo que no existía el Mediterráneo. El Mediterráneo era un valle prácticamente sin agua, y Europa, tal y como hoy la conocemos, o por lo menos el litoral atlántico europeo, no correspondía hace 12.000 años atrás a lo que es hoy. Según esta situación y algunos indicios arqueológicos recientemente hallados, podríamos situar Poseidonia, la capital de la Atlántida, no muy lejos de las costas portuguesas. Concretamente, en la zona de Banco Espartel, más allá de las columnas de Hércules, fueron encontrados bajo la superficie algunos vestigios que pueden ser datados de ese periodo. Pero hay otra novedad. Y esa novedad tiene que ver con hallazgos hechos en la plataforma continental portuguesa por un arqueólogo cuya identidad no puede ser revelada porque él no quiere que sea revelada. Durante 30 años estuvo haciendo investigaciones subacuáticas y descubrió que existen estructuras sumergidas de redes viarias de gran dimensión pavimentadas con grandes bloques de piedra. Estructuras edificadas ya derruidas, algunas con columnatas e incluso estatuas. No tengo ninguna duda de que así es, porque vi fotografías, y por tanto, de confirmarse todo esto, va a cambiar sustancialmente nuestra visión, no solo de la historia de Portugal, sino también de la prehistoria de Portugal y de la historia y la prehistoria de Europa. Así que tenemos que revisarlo todo. Pero el punto de partida a la hora de revisar nuestra propia historia suele estar oculto tras los mitos y leyendas capaces de sobrevivir al implacable paso del tiempo.
Todas las culturas y religiones del mundo parecen ponerse de acuerdo a la hora de hablarnos de un gran cataclismo, de un gran diluvio capaz de destruir todo cuanto el ser humano habría creado hasta el momento. La comunidad científica ha logrado datar, entre el 6000 y el 10.000 a.C., una serie de desastres naturales de enormes proporciones que habrían afectado a la superficie del planeta. De ser así, las fechas en las que Platón sitúa la destrucción de este continente perdido coincidirían con las obtenidas por los geógrafos e historiadores. Tanto en el mundo hindú, como en el mundo babilónico, como en el mundo precolombino, como en las epopeyas nórdicas, todos hacen referencia a un diluvio del que, a través de estudios de la geología de ciertos lugares de la Tierra, se puede establecer en torno al 10.000, 10.500 a.C. Este es un hecho geológico admitido por la comunidad científica. Incluso la propia Biblia señala la posibilidad de un diluvio que tendría como causa un deshielo, el paso de una época climática bien delimitada y que coincide. Cerca del 10.000 a.C., por las fechas en que Platón sitúa el episodio, habría ocurrido un cataclismo generado por la caída de un meteorito que debería ser un objeto con una envergadura considerable, de una dimensión superior a 20 kilómetros, porque en estos casos sabemos que causa daños a nivel global. Este meteorito habría caído en la zona del Golfo de México, creó un cráter, hoy aún visible, de 300 kilómetros de diámetro, y causó un tsunami que habría llegado aquí a Europa y que, según los cálculos posibles, tendría 500 metros de altura. Un tsunami de esas proporciones no solo habría cambiado toda la morfología y distribución de los continentes, sino que, tal y como apuntan algunos estudios paleontológicos, habría provocado una extinción masiva de especies y una drástica disminución de la población humana. Después de eso hubo un periodo de adaptación climática. Fijaos cuando un meteorito cae. Con la explosión, todo el hielo existente de la última glaciación se derrite en menos de 24 horas. Por tanto, el océano, que estaba a unos 150 metros por debajo del nivel actual, pasó a estar a más de 120 metros del nivel actual. Bajo esta perspectiva, la Atlántida, al igual que otros territorios, quedó sumergida. Todo lo construido hasta aquel día habría desaparecido. El ser humano se vio forzado a recomenzar. Si de hecho hubiera ocurrido un cataclismo de estas dimensiones a nivel planetario hace 10.000 o 12.000 años atrás, los pocos supervivientes fácilmente olvidaron o fácilmente tuvieron dificultades para transmitir todo lo que quedó atrás, y con el pasar del tiempo se fue olvidando. Por tanto, lo que queda como marca es el diluvio que originó un recomenzar. Y el esfuerzo fue tan grande para volver a empezar que todo lo que había antes fue olvidado. Yo conozco poco, por ejemplo, de la historia de mis bisabuelos. Y es de 50 años atrás. Conozco muy poco. La mayoría de hallazgos que encontramos a un lado y al otro del Atlántico parecen hacer referencia a un tipo de tecnología más avanzado en conocimientos como, por ejemplo, la astronomía, el manejo de la piedra e incluso la metalurgia. ¿Cómo es posible? Pues indiscutiblemente porque hubo un grado de civilización mayor al que admitimos en los pueblos de la antigüedad y que no fue redescubierto hasta milenios más tarde. En la península ibérica, y sobre todo en la franja que hoy es Galicia y Portugal, surgen núcleos de población extremadamente evolucionados en términos tecnológicos, poseyendo tecnología propia y con una capacidad de fabricar utensilios que no se daba en ningún otro lugar de Europa. Es de suponer que si tuvo lugar ese diluvio, por rápido que pudiera acontecer, hubo supervivientes.
Yo suelo llamarles náufragos, los náufragos de la Atlántida, porque son realmente náufragos que consiguieron llegar a la playa y reconstruir sobre las ruinas, sobre los restos de una antigua civilización desaparecida, una nueva civilización, con algunas memorias ancestrales y con alguna innovación. Pero, ¿de dónde procedían todos esos conocimientos que parecían poseer los atlantes? ¿Quiénes eran? Numerosas teorías insisten en la posibilidad de que esta civilización olvidada podría haber tenido distintos contactos con entidades ajenas a este planeta y que éstas habrían sido las responsables de tal grado de evolución. ¿Será que tal vez alguien, no sé si venido del espacio, si de esa antigua Atlántida, les contó cómo, qué tenían que hacer? No somos la primera, ni la segunda, ni la tercera humanidad. Ha habido diferentes humanidades. Quizás nos estaríamos remontando a lo que se conoce como Edad de Oro. Solo por eso ya merece la pena buscar, porque si tú te manejas en el entorno de los 5 o 6.000 años atrás, lo que te das cuenta es que los pocos vestigios que nos han llegado están hechos o bien a escala de dioses o bien a escala de gigantes. Son estructuras absolutamente sorprendentes, bien sean las pirámides de Egipto, bien sea la gran ciudad de Tiahuanaco, bien sea Pumapum, bien sea Baalbek. Es decir, es que estamos hablando de construcciones absolutamente descomunales, hechas para lo que ellos las hacían, que era venerar a sus dioses. Dioses que, por cierto, en la gran mayoría de las tradiciones siempre venían de arriba, de las estrellas. Eso también es posible, porque de hecho muchos de los enigmas de la humanidad solo se explicarían de esta manera. Por ejemplo, pues las líneas de Nazca a mí me parecen bastante intrigantes. Creo que las explicaciones o las hipótesis que han sido ofrecidas hasta el momento no son satisfactorias, porque explican un porcentaje muy pequeño de las decenas de miles de figuras y trapecios y flechas y líneas en aquella gran extensión de casi 500 kilómetros cuadrados. Eso fue hecho para algo, con una función unificada. Y eso solo se veía desde el aire. En este sentido, a mí las líneas de Nazca pues, es uno de los sitios arqueológicos del mundo que me parecen más intrigantes y que todavía no podemos explicar. En algún momento de la historia ha habido algún tipo de contacto con una civilización, se supone que superior, o por lo menos nuestra historia no es como nos la enseñan. Porque no es solo por la cuestión de la Atlántida, que podría tener relación con los textos Vedas, con las Vimana. Esas descripciones pormenorizadas de lo que serían carruajes voladores. En el Vishnu Purana de las tradiciones de la India se habla, por ejemplo, de los Vimana. O sea, que los atlantes tendrían una especie de aviones. Una especie de objetos con capacidad de volar, que serían las naves en las que esos antiguos dioses habrían llegado hasta la Tierra. Hay descripciones pormenorizadas de un rayo con una fuerza destructiva de no sé cuántas bombas. La descripción de los efectos de lo que podría ser radioactividad tras la explosión de una bomba nuclear. Dice que las uñas se caían, que todo quedó envenenado, que la piel se deshacía. Si de hecho hubiera habido una explosión nuclear y hubiera dejado todo destruido, los supervivientes quedarían marcados, pero todo lo anterior habría sido olvidado. Hay un recomenzar. Según la teoría de los antiguos astronautas, todas las grandes civilizaciones que poblaron la Tierra en el pasado recibieron visitas de seres provenientes de las estrellas. Siempre nos hemos referido a ellos como los dioses. Un pueblo más desarrollado de lo que podríamos llegar a reconocer podría haber adquirido esos conocimientos de unos instructores muy parecidos a lo que hoy llamaríamos astronautas. Es probable, según la teoría de los antiguos astronautas, que los atlantes propiamente dichos no pertenecieran a este mundo, que fueran esos semidioses, esa raza de seres extraordinarios que habrían dado lugar a esa edad
de oro mítica a la que hacen referencia casi todos los pueblos de la Tierra. Aprendieron todo su conocimiento de unos seres que venían de las estrellas, de unos seres que además tenían una apariencia sospechosamente humana y con los que ellos interactuaban de forma directa. Y cuando se produjo esa asimilación del conocimiento que le transmitieron, estos seres desaparecieron. ¿Ocurrió lo mismo con los supuestos habitantes de la Atlántida? Pues no lo sé, pero parto de la idea de que alguien les tuvo que enseñar a hacer lo que hicieron, porque después de eso todas las demás culturas han ido bebiendo, ¿no? El hecho de que la Atlántida estuviese tan evolucionada como se cree, o como es dado a entender por los historiadores, hace suponer que podría haber habido un contacto, una influencia, unas enseñanzas por parte de alguna otra civilización. ¿Estamos hablando de extraterrestres en el sentido de seres completamente distintos de nosotros? ¿O podríamos estar hablando de humanos extraterrestres? Es decir, seres humanos, pero provenientes de otro sitio. Seres que hubiesen venido de otro lugar, de otra galaxia, de otro planeta, de otro sistema solar, y que al estar tan avanzados hubieran ido construyendo pequeñas bases, pequeñas poblaciones en distintos lugares. Se calcula que nuestro sistema solar pueda tener tan solo 4.600 millones de años. El resto del universo podría tener cerca de 14.000 millones de años y, según la NASA, podría albergar hasta 100.000 millones de galaxias. Esto convierte a nuestro pequeño sistema solar en una porción del universo realmente joven y muy pequeña. Miles de millones de años son medidas casi inabarcables para nuestra especie. De haber sido visitados por inteligencias extraterrestres, estas pudieron haber tenido lugar en la última década, hace 100 años o millones de años atrás. ¿Han podido darse algún tipo de visitas aquí? Esa es la gran pregunta. He de decir, en esta cuestión en particular, que hemos de ser cautelosos, porque es muy importante que si ha habido algo o ha ocurrido algo, debemos estar muy seguros. Si es verdad, cambiaría por completo la percepción acerca de quiénes somos, de qué va este universo y cuál es el significado de la vida. Si existió otra humanidad, esta no adquirió su desarrollo tecnológico de la noche al día, y tampoco podemos documentar qué es lo que pasó antes de ese diluvio. Han intentado encajar el relato de la Atlántida con esa datación. ¿En base a qué? En base, por ejemplo, a la erosión que presenta la Esfinge de Gizá. La egiptología determina que la Esfinge de la meseta de Gizá es un retrato del rey Kefren. Si Kefren vivió en el 2500 a.C., es evidente, por tanto, que la Esfinge tiene una antigüedad de 5500 años. Pero qué curioso, la Esfinge ha estado por siglos prácticamente tapadas por las arenas del desierto hasta la altura del cuello. De hecho, cuando Napoleón llega hasta allí, se encuentra prácticamente, y lo vemos en las representaciones, solo con la cabeza de la Esfinge. Por lo tanto, ha estado preservada de la erosión del viento. Y sin embargo, cuando en tiempos modernos se excava alrededor y ponen al descubierto el cuerpo de león de la Esfinge, se constatan dos cosas. Primero, que la cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo, como que efectivamente se ha esculpido sobre ella el retrato de Kefren. Si se ha reutilizado la Esfinge, ¿por quién? ¿Cuándo? Pero lo que me parece todavía más extraordinario es el estudio del geólogo Robert Schwartz. Estudia la erosión del cuerpo de la Esfinge. Y lo que se encuentra es que esa erosión solamente se puede dar por agua. Eso es algo que los geólogos han analizado hace muy pocos años y verificaron que la erosión es marítima. Y si es marítima, la Esfinge tiene un mínimo de 8.000 años. La erosión de los bloques aparenta ser mucho más antigua que la erosión de las pirámides. Y esos mismos bloques son más grandes, de unas 50 toneladas, y algunos pasan de las 250 toneladas. Cuando hubo agua en el desierto, solamente hay una fecha de entrada geológicamente que encaja, el 10.500 a.C. Lo que nos lleva a pensar que lo que conocemos como el diluvio bíblico pudo existir realmente. Y lo que es más,
que una pieza que consideramos como característica y propia de la civilización egipcia pudo ser reutilizada por los egipcios, porque ya estaría allí mucho tiempo atrás. Y si es así, ¿quién la hizo? Una humanidad anterior. Luego existió otra humanidad antes que la que conocemos, con un grado de civilización extraordinario. Una humanidad anterior a la que conocemos. Un fragmento importante de la historia que hemos ignorado durante cientos de años. Una cultura madre que bien podría haber sentado las bases de pueblos posteriores, como el egipcio, y que sorprendentemente encajaría con las fechas que propone Platón para situar a la Atlántida. Una humanidad con un grado de desarrollo tal que bien podría haber sido quien edificara la obra de ingeniería más relevante de la raza humana, las pirámides del actual Egipto. Las respuestas a todos estos enigmas podrían estar ocultas en lo más profundo de alguno de los túneles de la mayor de las pirámides, Keops. Pero no tenemos ni la más remota idea de cuál era su utilización. Hemos perdido la memoria o el registro de qué utilización real tenían las pirámides. Es que el hombre del pasado tenía un conocimiento astronómico, matemático, arquitectónico de primer nivel. Tan de primer nivel que estructuras del pasado, que tienen más de 3.000 y 4.000 años, no hemos sido capaces de reproducirlas en pleno siglo XXI. Me remito a la Gran Pirámide de Keops, por decir una, ¿no? Cuando estamos hablando de la cultura egipcia, estamos hablando de la cultura que ha realizado la mayor construcción realizada por el hombre. Pero supuestamente realizada por el hombre, porque a día de hoy, en términos de ingeniería, no ha sido igualado en términos de técnica a día de hoy por nuestra sociedad moderna. Parto de la idea de que eso no puede ser casualidad. Eso tiene que haber partido de algún lugar. Y ese lugar hay quien lo llama Atlántida. A menudo ponemos el acento en cómo fueron construidas o de qué manera fueron trasladados los bloques, el reto que todo eso suponía, pero estoy convencido de que no nos hemos hecho las preguntas adecuadas. Se supone que es una tumba y algo que tiene que ver con las creencias antiguas de aquellos quienes las construyeron. No lo son cuando lo analizas sin la interferencia de los arqueólogos, sin su interpretación. Cuando dejas a un lado todo eso y miras al monumento per se, por sí mismo, lo que ves es lo que sabes. Lo que ves es astronomía, matemáticas y una compleja tecnología. Para la arqueología convencional, la ecuación es sumamente sencilla. Si el emperador Keops gobernó Egipto en el año 2589 antes de nuestra era, y su cuerpo fue enterrado en la Gran Pirámide de Giza, esta tuvo que ser construida en esas mismas fechas como sepulcro del faraón. Pero si las últimas dataciones están en lo cierto, la Gran Pirámide podría haberse construido 8000 años antes de que Keops llegara al mundo. Y es más, la pirámide habría estado allí en las mismas fechas en que Platón sitúa la Atlántida. Por lo tanto, no era, aunque pudiera ser utilizada por Keops, no era la tumba de Keops. Era algo que probablemente los egipcios reutilizaron, quién sabe si dejada por una civilización anterior. Y hay ciertas anomalías que requieren explicación. No quiero entrar en lo grandes que son, lo difícil que es construirlas. Esto ya se ha dicho muchas veces, pero tenemos dos cosas para las que no tenemos ningún tipo de explicación. En 1989, Robert Bauval se hace mundialmente famoso por su teoría de la correlación de Orión. En ella, y siguiendo los preceptos de la arqueología y la astronomía, llega a la conclusión de que las tres pirámides, Keops, Kefren y Mykerinos, fueron construidas deliberadamente siguiendo una relación directa con las tres estrellas principales del cinturón de Orión. Según sus estudios, la Vía Láctea vendría representada por el río Nilo. Y curiosamente, esta correlación se habría producido en un determinado momento, el año 10.500 a.C. Sí, podemos explicar algunas cosas. Yo he explicado por qué ese lugar sobre la Tierra parece la constelación de Orión. Pero, ¿para qué? Parece ser un tipo de mensaje. Esto es muy importante que lo lleguemos a entender. Si es un mensaje del pasado o es un mensaje de algún otro sitio.
Necesitamos explicarlo. No importa lo incómodos que nos deje. Necesitamos explicarlo. ¿Qué quiere decir? Que estaban mirando algo fuera de nuestro entorno para realizar algo aquí, en la Tierra. Lo he dicho muchas veces. La Gran Pirámide es un símbolo de interrogación gigante. Está ahí y es contemporáneo a nuestra civilización, porque estamos en el siglo XXI. Supuestamente estamos extremadamente avanzados y aún no entendemos este monumento. En 1872, un grupo de arqueólogos ingleses descubren 2 túneles de ventilación que partían desde la Cámara de la Reina hacia el interior de la pirámide. La tecnología empleada a finales de siglo no era suficiente, así que la investigación tuvo que detenerse en ese punto. Están inclinados, son muy pequeños, como de 20 centímetros, rectangulares. Los 2 túneles parecen ser similares. Uno se dirige al norte, otro se dirige al sur, y ambos son igual de estrechos. Los túneles no acaban dentro de la sala. Están taponados por un gran bloque, así que no puedes verlos. Esto en sí mismo es un gran misterio. ¿Por qué construir los túneles y luego no mostrarlos? Ha sido necesario esperar más de un siglo, hasta la era de la robótica, para poder continuar la exploración de los túneles en el mismo punto en el que la dejaron aquellos arqueólogos ingleses. En 1993 se coloca por los llamados túneles de ventilación un pequeño robot provisto de una cámara para explorar qué es lo que había en esos túneles. El robot, diseñado por el ingeniero Rudolf Gantenbrich, debía ser capaz de colarse por los 20 centímetros de los canales y ascender por ellos equipado con microcámaras móviles. Se le dio el nombre de Upuaut, el que abre los caminos en la mitología egipcia. Y nos llevamos una gran sorpresa porque al final de estos túneles, adentrándose 60 metros en la pirámide, había una puerta pequeña con 2 tiradores de metal. Gran interrogante. ¿Qué hay ahí detrás? Se necesitaron otros 10 años hasta que National Geographic llegara hasta el corredor norte y encontraron lo mismo. Una pequeña puerta con 2 tiradores de metal. ¿Pero qué hay detrás? ¿Para qué meterse en un lío increíble construyendo algo tan complicado? ¿Para qué? Sabemos que apuntan a las estrellas, al sistema central, pero ¿por qué estas puertas? Y por supuesto, ¿qué hay detrás? Y este es uno de los elementos más intrigantes, no solo dentro de la pirámide, sino dentro de la arqueología. Porque no tenemos ni idea. Todas las fechas nos conducen hasta esas puertas. Podríamos estar a tan solo unos centímetros de la prueba definitiva de la existencia de la Atlántida. Por eso la sala, o la posible sala que haya detrás de las puertas, es tan interesante. Porque ya has encontrado algo que no debería de estar ahí. En las puertas, al final de los túneles, hay unos tiradores que están hechos de bronce. Y eso lo sabemos. El bronce no debería estar ahí. La edad del bronce no comienza hasta 1000 años más tarde. Estas son las cosas que podrían hacer cambiar completamente toda nuestra percepción. Si abren las puertas y encuentran algo, por muy insignificante que sea, pero que no tendría que estar allí, como un cachito de plástico, lo cambiaría todo. Arquitectos, ingenieros robóticos, filósofos, simbolistas, geólogos. Son muchos los científicos que han tratado de descifrar el gran misterio de los túneles de Keops. Creedme, tenemos a los mejores, y nadie ha sido capaz de explicarme de qué van estas puertas. Y eso está dentro del monumento más grande, más intrigante y más misterioso de este planeta. Hubo que esperar 10 años más hasta que los avances tecnológicos permitieran diseñar un artefacto capaz de adentrarse por los túneles, equipado con la maquinaria necesaria para poder atravesar las misteriosas puertas. Podría decirse que fuese quien fuese, aquel que planeó esos túneles lo hizo creando un rompecabezas que solamente pudiera resolverse miles de años más tarde. Un rompecabezas que solo pudiera completarse cuando la tecnología en manos del ser humano
hubiese alcanzado la madurez necesaria. Hicieron un boquete más o menos de 1,5 centímetros de diámetro y se encontraron con otra cámara dentro y un bloque de granito delante. Ese bloque de granito pone nuevamente en evidencia el enorme desarrollo tecnológico que tanto enorgullece a la raza humana. Cada puerta que logramos abrir nos sitúa ante un nuevo desafío. Tras la otra puerta, en el túnel sur, se encontró otra pequeña sala, casi idéntica a la anterior, y en sus paredes, unos jeroglíficos rojos que nadie hasta la fecha ha logrado interpretar. Parece como si aquel que un día diseñó la gran pirámide de Keops, sus túneles y sus cámaras secretas, supiese perfectamente que la tecnología humana, incluso en el siglo XXI, no sería suficiente para lograr entenderla. La gran pregunta es cuando hacemos programas de televisión o damos conferencias, etc., la gente se levanta y dice, ¿y cómo levantaron la piedra? ¿Y cómo se construyó? Yo como arquitecto, me parece una pregunta lógica y natural, pero no me preocupa eso. Pero lo importante no es cómo se construyó, es quién la imaginó, quién la proyectó y en qué sentido la proyectó, ¿para qué? Esa es la gran pregunta. Alguien lo planeó. Y la prueba de esto, para mí, y repito, solo para mí y algunos amigos, es que hemos encontrado esta puerta que estaba ahí desde que se construyó la pirámide. Nadie la había visto. Y nadie la vio todavía. Ni él, ni yo, ni tú, ni nadie la ha visto. La hemos visto sobre una filmación técnica. El robot es un aparato técnico. Sin este robot no se llegaba ahí. ¿Qué quiere decir? Puede que vayamos encontrando las respuestas, porque a lo mejor el propósito de las pirámides sea en sí mismo un reto para nuestro propio desarrollo. Y cuando adquiramos el grado de madurez, el grado de preparación adecuada, vayamos encontrando las respuestas pasito a pasito hasta encontrar el fin último. Esa sería la gran respuesta a los enigmas que rodean las pirámides. Hay ahí una puerta que alguien la puso, es evidente, y la cerraron. Y dentro hay unos grafitis, si quieren llamarlo así, que representan algo. En realidad hay 4 posibilidades nada más. Que los propios egipcios lo hicieran. Entonces es muy fácil que me dicen cómo lo hicieron con toda esta técnica. Esa es una posibilidad, existe. La segunda posibilidad es que heredaron información o técnica y la hicieron basada en esta técnica e información. La tercera posibilidad es que había una civilización antigua y que quería dejar un mensaje, como dijo Roberto Olmedo. Mensaje universal, no Egipto. Y la cuarta posibilidad es de ahí, que vienen de fuera. No hay más. Los textos de Platón, las escrituras bíblicas y hoy en día la ciencia parecen ponerse de acuerdo en que una gran catástrofe asoló un día la Tierra y nos obligó a recomenzar. La respuesta a quiénes somos y de dónde venimos podría estar sepultada bajo los bloques de piedra de las pirámides, en los antiguos dólmenes que cubren la península ibérica o bajo las aguas de las costas de Portugal. Su legado habría sobrevivido hasta nuestros días en forma de leyendas acerca de dioses, de tierras olvidadas como la Atlántida o, ¿por qué no?, extraterrestres.